Señor y buen Dios, te rogamos en gran manera, mi Dios y mi Rey, que nos abras los ojos para ver tu grandeza, tu gloria, tu honra, tu majestad. Estamos en este tu día convocados por ti, porque a ti te place, Señor, estar en medio nuestro. Y por eso te ruego que llenes este lugar durante todo el servicio con tu santísima y gloriosa presencia, trayendo convicción, restauración, santificación y salvación. Padre, gracias por este medio de gracia que nos concedes en la escuela bíblica y permite, Señor, que más hermanos puedan valorar este tiempo y los maestros que fielmente se preparan para poder impartirla. Guárdanos, permite que podamos estar bien, que el clima no nos afecte, que los hermanos estén bien en su salud y los que estén mal, afligidos, angustiados, que hoy sea un día de consolación. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado meditando sobre el pacto de gracia o la forma como Dios se comunica con su pueblo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, con algo conocido como el pacto de gracia. Ahora nos vamos a dedicar a ver las doctrinas de la gracia, ahorita van a verlas, cómo ellas están dentro del pacto de gracia, y quiera el Señor ayudarme y ayudarnos a poder ver de Génesis a Apocalipsis, es un solo mensaje, es un solo Dios. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. ¿Ustedes están convencidos? Si alguno tiene dudas puede levantar su mano, que en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 en adelante, la salvación siempre ha sido por gracia y no por obras. ¿Eso es claro para todos ustedes? Ahora, vamos a empezar entonces a ver la soberanía absoluta de Dios en el pacto. Hermanos, es muy importante para mí como pastor, como hermano de ustedes en la fe, que toda doctrina que veamos siempre parta de Dios hacia nosotros. Es decir, ¿quién es Dios? Y en este caso vamos a ver la soberanía de Dios en el pacto. Porque muchas veces cuando dejamos de ver a Dios y lo que Él ha prometido y nos vemos a nosotros mismos, ponemos en duda lo que Dios hace, no porque Dios lo diga, sino porque mi pecado, mi necedad, mis debilidades hacen que yo niegue o no crea lo que Dios dice de sí mismo. En sus Biblias, Hebreos 6, por favor. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer cómo Dios en el Nuevo Testamento reafirma o nos confirma el pacto hecho con Abraham. Hebreos capítulo 6, versículo 13. ¿Listo, familia? Hebreos 6, 13. Y quiera el Señor se puedan deleitar en lo que vamos a leer. Miren, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Entonces, la fidelidad y el cumplimiento del pacto, ¿en quién está? En Dios. Tanto así que Él juró por sí mismo que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y no lo dejó en función de los hombres. Diciendo, dice el 14, de cierto será seguro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así se hacía en la antigüedad, jurar, y eso validaba un pacto. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, queriendo Dios dejar un testimonio para todos ustedes como su pueblo y para mí, herederos de la promesa, Él juró por sí mismo el cumplimiento del pacto en base a su inmutabilidad. O sea, lo que Dios juró, prometió a Abraham, Dios lo va a cumplir, aún en medio nuestro. Eso es lo que quiere decir.
Verso 18 sigue afirmando el Señor, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Si Dios juró que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, así va a ser, por la fe. Dice así, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos amados, ¿en dónde está el fuerte consuelo de nosotros como creyentes en el pacto que Dios hizo con Abraham? En Él, no en nosotros. Nuestro fuerte consuelo está en que Dios no miente, en que Dios no cambia, en que Dios es fiel a sus promesas. Y Él dice, yo soy inmutable, y esa debe ser su fuerte confianza y consuelo. Dios prometió en su pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Por qué es importante esto? Escuchen bien. Porque a veces, hermanos, ponemos la confianza de mi seguridad de salvación en lo que yo hago y no en lo que Dios estableció. En otras palabras, el Señor juró por sí mismo, te voy a amar con amor eterno y nunca te voy a abandonar, nunca te voy a descuidar. Y el Señor dice, ese es un fuerte consuelo para el creyente. Pero cuando dejamos de ver lo que Dios es en su inmutabilidad y nos vemos a nosotros que somos mutables, variables, cambiantes, entonces vienen las dudas. ¿Seré hijo de Dios? ¿Será que si soy parte de su pueblo? E indiscutiblemente están evaluando las obras. Pregunta, ¿cuántas obras son suficientes para que alguien se sienta seguro de que es salvo? ¿Cuánto tiene que llegar a pensar de sí mismo para decir, uy, si estoy incluido en el pacto, si soy un creyente? ¿Cuántas obras son suficientes? Digamos que ustedes dicen, de 1 a 100, el 90%, ¿y el 10%? Y el Señor dice, su fuerte consuelo no está en ustedes, está en Dios que no miente, en Dios que no cambia. Por lo cual, verso 19, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando uno lee estas cosas, no es una historia aislada del Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen el pacto de lo que Dios estableció con Abraham, es nuestra historia. Hermanos, ¿por qué es imposible que un creyente en esta mañana, si es genuino, se pierda? Porque su esperanza y su seguridad está en Dios, que juró bendecirlo, cuidarlo y sostenerlo por Él mismo, esta vida y la eternidad. ¿Eso es claro para ustedes? ¿Seguro? Porque es lo que estamos hablando. Dios estableció amarte con amor eterno, por amor a sí mismo, jurando por su propio nombre y descansando en que Él es soberano y no cambia. Entonces, algunos piensan que Dios puede decidir salvarte y luego se arrepiente y no te salva. O puede ser que Dios se aburra de ti y te quite la salvación. Y así hay personas que perciben, pero en Hebreos nos dice, mira, la seguridad del pacto de gracia está en Dios, no en ti. Entonces muchos temores son causados porque descansamos en la seguridad del pacto, en lo que nosotros hacemos y no en lo que Cristo ya hizo. Y puede ser que alguien piense, pastor, ¿y eso hace a la gente sinvergüenza? No, eso hace que la gente sea salva, se sostenga y se mantenga, porque Dios es fiel. Si alguien permanece, persevera, es porque un Dios que permanece y persevera está en él. Pero no siempre vamos a ser perfectos. Recuerden, Dios en Génesis 12 le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer pacto contigo. En Génesis 15 viene y lo reafirma.
Y en Génesis 16, saben la historia, ¿no? Abraham quiere cumplirlo en sus fuerzas y cae en adulterio con la sierva de su esposa y tienen un hijo. Luego llega Génesis 17 y Dios le dice, anda de mí y sé perfecto. Ahora, hermanos, Dios es soberano y es parte de las doctrinas de la gracia. 2. Una doctrina de la gracia dice que somos depravados totalmente o somos incapaces totalmente delante de Dios. El pueblo de Israel, ¿por qué fue escogido? ¿Alguien ha leído en el Antiguo Testamento cuál fue la razón de que Dios escogiera a Israel? De hecho, hace 8 días lo leímos con el sermón del pastor David Green en Deuteronomio 7. Porque ustedes eran el más insignificante. Pero hay otra historia fabulosa que vamos a leerla. En el Antiguo Testamento o en la Antigüedad no había médicos que hicieran abortos. Cuando alguien se quería deshacer de un niño, esperaba tenerlo, lo tenía, y si no le quería brindar esperanza, es parte de la historia, lo dejaba ensangrentado. Lo dejaba fuera de la ciudad para que se lo comieran las fieras. Si de pronto tenía algo de esperanza y se arrepentía, se permitía lavarlo, dejarlo limpio para poder regresar por él, para que no le diera lugar a las bestias de llegar a comerlo. ¿Está bien? Ezequiel capítulo 16. Antiguo Testamento, antes de Daniel, 16. Y esto es otra prueba de que la salvación es por gracia y que el hombre está incapacitado para hacer la voluntad de Dios y ganarse su salvación. ¿Listos? Ezequiel 16. Ya después de esta historia, escuchen ahora lo que dice el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ezequiel 16. Verso 2. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Es decir, sus inicios son paganos. Verso 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. El Señor está usando esa ilustración. El día que tú naciste, Israel, nadie te lavó, nadie te limpió, nadie te fajó. Te tiraron al campo y su única esperanza en este contexto era morir. Dice el 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. 16. Y yo pasé junto a ti. ¿Quién es ese yo? Dios. Dios salió al campo donde el bebé nacido como Israel era despreciado y solo listo para comer por las fieras. Y yo, dice el Señor, pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel
para ser la niña de los ojos del Señor? Nada. ¿Qué hiciste tú para que el Señor te viera con agrado? Nada. ¿Qué había en ti para que el Señor encontrara algo deleitoso, digno de salvación? Nada. El Señor nos salvó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos salvó cuando merecíamos estar tirados como ese bebé ensangrentado, listo a ser devorados. La salvación siempre ha sido por gracia, y Dios llamó a Israel y estableció pacto con él. Entonces, ¿por qué Israel en el Antiguo Testamento fue escogida por el Señor? Por el puro afecto de la voluntad del Señor. ¿Qué hizo Israel? Absolutamente nada. De hecho, dice que era un pueblo insignificante. Era un pueblo que había sido aborrecido y despreciado. Entonces, en el pacto de gracia vemos, como venimos viendo, Dios es soberano y la incapacidad o la depravación total del hombre está incluida en el pacto de gracia. Ahora ya vimos soberanía divina. 2, la depravación total del hombre. Y 3, la justificación por la fe. Génesis 17, 1 y 2. Génesis 17, 1 y 2. ¿Listo, familia? Ahora, hace poco les comenté, pero si van a Génesis 16 y lo leen rapidito, si pueden, van a ver que ahí está la historia, si no la memoria no me falla, de Agar. ¿Pueden leerlo? Ahí está en Génesis 16. Ahí ven todo lo que hizo Abraham acostándose con su sierva, teniéndole y todo eso. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo inicia el 17 después de esta caída tan grotesca de parte de Abraham? Era Abraham, Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y un capítulo anterior, ¿cómo estaríamos nosotros? Señor, ¿cómo me pides algo así? ¿Cómo me pides perfección sabiendo que me acabas de ver en semejante pecado? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé qué, perfecto. Si ustedes que son hombres como Abraham, ¿cómo estaríamos ante tal afirmación de parte de Dios? Bueno, Señor, hasta aquí llegamos, gracias. Lo que hemos vivido hasta ahora fue fenomenal, pero yo no puedo. Yo no puedo ser perfecto, pero el Señor se lo requiere, se lo demanda. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Hermanos, si uno lee estas palabras fuera del contexto, ¿en dónde está el cumplimiento del pacto? ¿En quién? En Cristo. Entonces fue Cristo quien vivió la vida que ni Abraham, ni ustedes, ni yo podemos haber vivido. Fue Cristo quien vivió perfectamente la ley de Dios. ¿Está bien? A los niños aquí presentes. ¿Hay niños? O los que son como niños. El Señor Jesucristo a sus 4 años hizo pataletas. Se agarró a puños con sus hermanos. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque Él es y fue perfecto, sin pecado. Si Cristo hubiese cometido un solo pecado al primer día de nacido, Cristo hubiera tenido que morir por él. Pero Cristo fue perfecto. Entonces este pasaje nos apunta a la perfección de Cristo, a la justificación. Es Cristo quien vivió la vida perfecta. Hermanos, ¿qué sucede cuando pongo en duda mi salvación? O cuando pienso que no soy creyente, porque me miro a mí mismo, ¿sí o no? Y yo no cumplo los estándares, pero el Señor dice: yo sé que es así. ¿Quién los cumplió por ti? ¿Quién? Jesús.
Jesús vivió una vida perfecta de obediencia de tal manera que cuando decidió salvarte, su perfecta vida de obediencia te la acreditó. ¿Y por qué te la dio? Por gracia. Entonces, en este momento, ¿cómo Dios te ve ahora mismo si estás en Cristo? Alguien que me diga, ¿cómo Dios te ve ahora en este momento? Perfecto, ¿qué más? Santo, sin mancha. ¿Les alegra eso? O dicen, sacan otra vez el espejo y se miran a sí mismos, pero yo no soy así. Y el Señor dice, yo sé que no eres así. Si hubiera sido perfecto y sin mancha, no hubiera necesario hacer un pacto, o no hubiera sido necesario enviar a mi hijo. Entonces, dentro del pacto está la justificación por fe. ¿Hay esperanza para nosotros? Sí, y solamente sí en Cristo. No hay otra razón. Cuando llegues a la presencia del Santo Dios en el día del juicio final y estés vestido de las vestiduras de justicia de Cristo, ¿cómo te va a ver el Señor ese día? Como ahorita, ¿cómo te va a ver? ¿Perfecto? ¿Habrá algo por lo cual tú debas responder en el día del juicio final? ¿Habrá algo que debas responder en el día del juicio final? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pero ustedes, si el Señor regresara hoy y nos llevara al juicio final, ¿estarían nerviosos? Bueno, no lo estén. Vayan al Evangelio y recuerden lo que Él ha prometido. Yo les juro que los amo. Yo les juro que mi hijo vivirá la vida que ustedes no pueden vivir. Yo les prometo por gracia darles la vida perfecta de mi hijo. Cuando estemos en su presencia, al lado derecho, blancos y perfectos, ya. Si alguno piensa, bueno, pastor, y no tendré que responder por algo, hermanos, si ustedes tuvieran que responder por un solo pecado, al infierno. Entonces, de nuevo, si Cristo regresara hoy, ¿estaríamos tranquilos? Por eso es importante entender, como decía nuestro diácono Esaín, los beneficios del pacto. Dios es bueno. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por una clase más que ruego en tu gracia nos des la fe para creerla, aferrarnos a ella, vivirla, y que sean las verdades del Evangelio las que moldeen nuestra forma de pensar y de vivir. Padre, tu palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Yo ruego, Señor, que nos inquietes de tal manera que tengamos sed de ir a tu palabra para encontrarnos con Jesús, para conocer a Jesús, para servir a Jesús, para aferrarnos a Jesús, para amar más a nuestro Dios. La esperanza que nos purifica está en las verdades gloriosas y eternas del Evangelio. Padre, guárdanos y ayúdanos y bendice este tu día, llenando este lugar de tu gloria y de esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Hermano.